Buena gente, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vengo a hablarles de una película estrenada hace relativamente poco. Claramente, como dice la miniatura, esta película es Cuando acecha la maldad, conocida en inglés como When Evil Lurks. Esta es de terror argentino por Demian Rugna, mismo que había de Aterrados, la que ya reseñé en este canal. En ese video había dicho que me parecía esperanzador ver un producto como ese, ya que sentía que el cine argentino estaba tomando un rumbo en un género que normalmente en este país no se suele hacer o no suelen sobresalir, porque si hay algo que identifica a Argentina son las películas de drama, como lo son Hombre mirando al sudeste, Nueve reinas, El secreto de sus ojos, Argentina 1985, El ángel, Guacolda, El clan y etcétera. Así como también por algunas comedias como Esperando la carroza, Tiempo de valientes, Un argentino en Nueva York y un muy largo etcétera. Estas que nombré son películas que conocen incluso aquellos que no saben o no les gusta el cine del país, porque fueron muy mencionadas o las más antiguas fueron muy vistas en canales de aire. Pero si yo preguntara por películas de terror argentinas, realmente no podrían responderme, porque en general no tienen gran relevancia, son desconocidas o directamente se asume que son malas. Para los que no conocen mi canal desde sus inicios, en el pasado hablé de dos películas de este género que me cautivaron. Como dije, por un lado estaba Aterrados y por el otro se encontraba una película de terror psicológico llamada Necrofobia, la cual fue estrenada en 2013 y dirigida por Daniel de la Vega, quien tiene toda una carrera dentro del terror, pero que realmente yo no conocía ni jamás vi ninguno de sus productos. Pero al menos esta película me había encantado. Además está protagonizada por quien yo considero uno de los mejores actores del país, es decir, Luis Machín. Había dicho en su momento que si el cine continuaba por este camino íbamos a tener muy buenos productos, y llegado a este punto considero que para nada estaba equivocado. Tan así que incluso Guillermo del Toro le ofreció a Demian Rugna hacer un remake norteamericano de Aterrados. De hecho, acá pueden ver una foto el día de que ambos directores se juntaron. Este remake todavía no se llevó a cabo, pero quién sabe, quizás algún día se haga. Cuando acecha la maldad tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional del Cine de Toronto en 2023, el 13 de septiembre, en la sección Midnight Madness. La empresa IFC Films estrenó la película en cines el 6 de octubre en Estados Unidos y el servicio de streaming Shudder la estrenó en su plataforma el 27 de octubre. Por su parte, en Argentina se estrenó en cines el 9 de noviembre. Esta película estuvo nominada a Mejor Película en Fantastic Fest y fue ganadora del premio a Mejor Película en el Festival de Sitges en España, coronándose como la primera película latinoamericana en llegar a ganar un premio en Sitges. Según Rotten Tomatoes, la cinta posee una aprobación del 99% de la crítica especializada y 80% de la aprobación de los espectadores promedio, con una puntuación de 7.9 de 10. A su vez, en el portal Metacritic, la cinta posee una calificación de 75 sobre 100. Por su parte, el sitio Collider comenta sobre la película lo siguiente. Se trata de una película de terror deliciosamente brutal en la que la tensión es el nombre del juego, ya que toma una historia clásica de posesión y la retuerce hacia un territorio más decididamente macabro. Dicho todo esto, ustedes se preguntarán ¿de qué trata? Bueno, la película inicia con dos hermanos que viven en el campo, es decir, en una de esas zonas completamente rurales, alejado de todo, los cuales muy tarde en la noche escuchan disparos a lo lejos. Ellos, asustados de que pudiera ser una persona queriendo robar ganado o alguna persona defendiéndose de algún animal, deciden ir a ver qué es lo que pasa. Como los campos son muy extensos y eran altas horas de la noche, llegan recién a la mañana, recién cuando estaba amaneciendo, al lugar donde habían escuchado los disparos. Una vez llegan ahí se encuentran con una escena totalmente grotesca donde hay una persona muerta hecha pedazos.
Se asustan y empiezan a tratar de pensar en una explicación sobre la situación, sobre todo porque les falta partes y no pueden identificar quién es. Pero al no llegar a una conclusión deciden revisar una maleta que se encontraba tirada cerca del cuerpo para ver si no encuentran alguna identificación. En la maleta encuentran una extraña herramienta, el cual uno de los hermanos admite que se le hace familiar pero no sabe exactamente qué es. A su vez se encuentran la fotocopia de un documento de identidad. Este documento le pertenece a una vecina que ellos conocen en realidad bastante poco. Pero de todas maneras van hacia allá a ver si saben algo de lo que pasó. Cuando llegan se encuentran con la señora y su hijo menor. Esta le explica que quien ellos encontraron era un limpiador, entre comillas, y que venía por su hijo mayor Uriel, y le explica que este hijo está encarnado, embichado, que es como ellos lo llaman a esta especie de posesión demoníaca. Cuando ellas entran a ver al hombre se encuentra en una escena completamente horrible nuevamente. Uriel se encuentra en un estado completamente deplorable, hinchado y supurando. Ellos realmente se comienzan a preocupar mucho por este hecho, así que le preguntan a la mujer hace cuánto que su hijo está así. A lo que ella responde que está así hace un año, que ella hace un año que ya avisó de la situación, pero nunca enviaron ayuda hasta ahora, pero que ahora el limpiador había muerto. Así que desesperados van a pedirle ayuda a la policía, sin embargo los policías van a tratarlos como locos y no les van a creer. Por lo que finalmente deciden ir por su última opción, que es avisarle a otro vecino de campo, llamado Armando, que quizás sabe más sobre el tema. Cuando Armando escucha su historia realmente se enoja porque sabe que eso no es nada bueno, porque sabe perfectamente lo que implica. Los hermanos le ofrecen a Armando irse y dejar estas tierras. Sin embargo, estas tierras son todo lo que tienen en la vida y Armando no quiere dejarlo porque le costó tener todo esto para él y para su familia. Así que esa noche toma un arma y quiere matar a Uriel. Pero la mujer, la madre de Uriel, le explica que si le dispara va a esparcir el mal por todos lados, que se necesita acabarlo de una manera específica y no a lo bruto, sino solamente es para peor. Sin embargo, el demonio que se encuentra en Uriel empieza a tentar a Armando para que dispare, amenazando con que si no lo hace va a ir por su esposa que está embarazada. Armando decide que es mejor no dispararle, pero que no quiere tenerlo cerca, así que llama a los dos hermanos del principio de la película para que lo ayuden a llevar el cuerpo a algún lugar lejano. Así es como levantan con muchísimo esfuerzo el cuerpo a la camioneta de Armando y se lo llevan. Sin embargo, después de unas horas de viaje, en un momento un chico se le cruza en el camino, por lo que tienen que hacer una maniobra bastante brusca. Pero sí logran esquivarlo y siguen su camino. Unos minutos después llegan a un lugar donde pueden deshacerse de Uriel, pero cuando revisan donde estaba el cuerpo se dan cuenta de que ya no está más ahí. Había caído cuando maniobraron, pero no querían volver a buscarlo, decidieron que ese ya no era problema suyo y se fueron. Al día siguiente la esposa de Armando va a avisarle que una de las cabras del corral está actuando muy raro. Armando termina siendo tentado y comete el peor error, le dispara a la cabra. A partir de ese momento es que todo va a empezar a tornarse peor y es donde realmente la película comienza su marcha. Como se darán cuenta, ya de entrada te muestran una problemática. Ya de entrada te exponen un poco del mundo. Yo no lo expliqué a profundidad, pero desde este momento ya te dan indicios de cómo funcionan algunas cosas y las primeras reglas que se tienen que tener en cuenta a la hora de lidiar con este problema. Porque al parecer esta cuestión de los encarnados es algo que en este mundo sí se conoce, teniendo limpiadores que son enviados por el gobierno a hacerse cargo de este tipo de problemáticas. Sin embargo, como hace mucho tiempo o simplemente no es algo que suceda seguido,
Algunas personas no lo creen posible, lo ven como una simple leyenda, pero incluso contrario a lo que normalmente nosotros creemos, en la película explican que esto es más normal que pase en la ciudad que en el campo. Dicho esto, podrán entender que la construcción de este mundo está muy bien pensado, es decir, no sucede en una realidad conocida, pero en cierto modo se siente familiar, porque en la vida real todas las personas de ciudad consideran a las personas de campo como extremadamente supersticiosas. Y tal como dije, en este mundo están normalizando este tipo de cosas sobrenaturales, pero no por eso van a estar exentos de sentir el miedo al enfrentar a este mal en persona. Esto no es lo único bueno que tiene el filme, sino también tengo que hablar del maquillaje y efectos especiales, los cuales están increíbles, se ven muy realistas. No puedo poner imágenes de ejemplo porque esta película es sumamente gore, YouTube no permite eso, pero para que se den una idea, por ejemplo en el cine de Hollywood, si bien hay películas de este estilo, las heridas se ven demasiado limpias o estéticas, cuando en la vida real las heridas o golpes tienden a hincharse, y es así como se ven en esta película. Le dan un tinte mucho más real. También ya que hablamos de esto, tengo que decir que el director se anima a pasar ciertos límites que el cine en general no suele tener o no lo suele hacer. No se los voy a spoilear, véanlo ustedes mismos, ya se darán cuenta cuando lo vean. Creo que es una excelente película, me sorprendió mucho y me mantuvo todo el tiempo altamente nervioso, porque esta no es una película de sustos fáciles, sino que te trabaja mucho la ambientación, desde la música, los encuadres y lo que se está viendo. Te dan una constante sensación de incomodidad. Todo eso sumado a que cada evento se pone peor y peor, te tensiona muchísimo. En un comentario había visto que no le había gustado a una persona que no le por los planos y fotografía de la película porque le parecía deprimente, y creo que un poco también ese es el punto. A mí al contrario me gustaron mucho porque son planos fáciles de digerir, pero como podrán notar están muy bien realizados. Una película de terror no debería ser un lugar donde te sientas cómodo, y eso es algo que debo criticar mucho sobre el cine de terror mainstream de Hollywood. Hicieron que el terror sea un lugar cómodo de diversión, aunque también se debe admitir que también hay buenas historias como cuando realmente quieren hacer algo bueno. También entiendo que las personas a lo largo del tiempo fueron cambiando y quizás lo que antes daba miedo hoy en día ya no, pero creo que justamente por eso se deben buscar nuevas maneras de lograrlo, y esta película es una de las mejores formas que vi que pudieron hacerlo. Si tuviera que criticar algo a la película, creo que solo sería lo forzado que se siente cuando quieren explicar las 7 reglas que hay que cumplir cuando te encontrás con un embichado. Es la única escena que sí me pareció muy forzada. Se tendría que haber implementado de manera distinta, pero es algo mínimo. El resto de la película está excelente. Una de las cosas que se quedaron a medias por ver es el uso de la máquina para matar el embichado sin que el mal se desate. Esta máquina tiene una forma similar a un telescopio de Galileo y nunca lo vemos en acción, aunque tengo una idea de lo que hace. Y para finalizar mi reseña tengo que decir que, según explicó el director en una entrevista, él creó esta película basándose en la vida de campo argentina, no solo con sus costumbres, sino también con su pobreza y complicaciones. Lo que me hace pensar que el hecho de que se llame o se avise para que vengan a limpiar cuando hay uno de estos casos de encarnados, habla sobre cómo a las personas de ciertos sectores no se le da la suficiente importancia. Sobre todo siendo que Uriel se embichó un año antes de los acontecimientos de la película y todo un año tardaron en enviar a ese limpiador. Lo que habla de un pésimo manejo y responsabilidad estatal con sus ciudadanos. Si bien la película no pretende tener un gran mensaje entre líneas, sí es cierto que eso se puede ver muy claro, porque como dije antes, en este universo está normalizado que pasen esas cosas. Pero aún así las autoridades, como los policías de la película por ejemplo, se comportan como si todo fuera mentira, y solo fueran leyendas de supersticiosos, a pesar de que, vuelvo a repetir, hay todo un protocolo con todo y limpiadores que son enviados por el Estado. En general creo que es una gran película que vale la pena disfrutar. Eso sí, es una película lenta. Si bien ya comienza de entrada con una problemática y dándote el tono que va a tener,
todo se va dando de a poco. Es una película que juega mucho con la ambientación y no con screamers o jumpscares. Lo que busca crearte es una sensación fea, o la peor sensación que pueda haber. Busca crearte horror desde lo más profundo. Después de haber salido de la sala de cine, tengo que decir que todavía estaba tensionado o nervioso. No por miedo en la vida real, sino por la sensación que produce la película. El estrés por el que te hace pasar durante la hora y media aproximadamente, que es lo que dura la película. Incluso pareciera durar 2 horas. A mí simplemente me encantó. Y eso es todo, espero que les haya gustado este video. Si la vieron, comenten qué les pareció, compartan este video a quienes crean que les puede interesar. Den like y suscríbanse, que me ayudan mucho, y nos vemos en un próximo video. Adiós.